Entonces, decíamos, si es que yo te digo la palabra Japón, tú de repente lo asocias con los animes, ¿verdad? Con la cultura japonesa, con sus películas, con su música, con su gastronomía, ¿cierto? Son cosas, son cuestiones, son características del Japón, ¿verdad? De repente tú has crecido actualmente ves muchos animes, ¿no? Las famosas animaciones japonesas, que son muy conocidas en todo el mundo y tienen muy buena calidad, ¿verdad? Y a través de esas producciones se refleja mucho de la idiosincrasia, de la cultura, de la forma de ver el mundo de los japoneses, ¿cierto? Y actualmente pues es un país que si se te viene una cosa a la cabeza es rascacielos, tecnología, robots, ¿verdad? Un modo de vida muy, muy acelerado, ¿cierto? Y Japón actualmente es uno de los países más vanguardistas en lo que es la tecnología, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué pasaría si yo te dijera que hace 200 años Japón era un país muy pobre, incluso más pobre que algún país sudamericano como el Perú, por ejemplo? Era un país que vivía de la tierra, que vivía del arroz, estaba dominado por los shogunes, que eran los dueños de la tierra, eran como los señores feudales de Europa, eran similares a ellos, ¿verdad? En condiciones simples, condiciones básicas de vida, mundo agrícola. Prácticamente Japón estaba sumido en la Edad Media, ¿no? Con señores feudales, con samuráis, mientras el mundo en el siglo XIX empezaba a industrializarse. Tú sabes que aparecían potencias como Inglaterra, como Francia, como Alemania, y Estados Unidos empezaba a crecer de una manera desconmensurada, ¿verdad? Mientras tanto, Japón estaba puesto en condiciones como las nos hacen ver en películas antiguas, ¿no? Con samuráis, con templos muy preciosos, ¿verdad? Y es el Japón, ¿no? Del siglo XIX, del, del siglo XVII al siglo XIX, todo ese tiempo permanecieron bajo el shogunato Tokugawa. ¿Qué es esto? Es simplemente el gobierno de los shogunes, ¿no? De los dueños de la tierra. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo pasó de ser Japón, cómo se transformó de un país agrícola prácticamente sumido en la Edad Media, en la pobreza, a ser una potencia industrial que actualmente es la cuarta economía mundial y un país admirado, conocido y muy apreciado por todo el mundo? Que actualmente este año iba a realizar los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿no? ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? Y se puede dar en la actualidad y se puede dar en otras partes del mundo este cambio. Lo vamos a resolver, esas preguntas las vamos a resolver el día de hoy, de una manera muy simple y resumida. En el siglo XVI, no, en el siglo XVII, en el año 1600, Japón estaba gobernado por un shogunato, conocido como el shogunato Tokugawa. Ellos eran los dueños de las tierras, eran como los señores feudales, como te decía. Ellos tenían bajo su mando tierras y los trabajadores, los peones, trabajaban para él. Y existía pues un emperador, ¿verdad? Era un reino, una monarquía, en el cual el emperador tenía a su mando a un ejército, conocido como los samuráis, ¿cierto? Que era el ejército real del emperador. Y mucho poder, además del emperador, lo tenían los famosos shogunes. Y así estaba, pues, ese era el sistema básico de la sociedad japonesa, ¿no? Eh, Mientras tanto en el mundo, ustedes saben que de los siglos XVII al XIX empezaron a surgir muchos imperios coloniales. Los países europeos como Portugal, España, luego Francia, Inglaterra, empezaron a convertirse en grandes imperios coloniales. Eh, los portugueses fueron los primeros occidentales en llegar hasta Japón. Ellos le dieron el nombre de Zipango, ¿no? A esa tierra.
que era una tierra muy, muy lejana. Hasta el día de hoy se le conoce como una tierra muy lejana, Japón. Pero los japoneses tomaron una actitud, sobre todo los shogunes, tomaron una actitud de cerrarse frente al mundo, una actitud hermética. ¿De acuerdo? Esta actitud los llevó a ser muy drásticos, a decir, ningún occidental puede entrar a Japón. Cualquier occidental que entre va a ser asesinado. Si pisa las tierras del emperador, va a ser asesinado. Inclusive, los mismos, las misiones evangelizadoras que iban a Japón se veían enfrentadas con, con el ejército imperial. Y una vez hay una anécdota donde unos eh, unos misioneros llegaron a Japón en ese periodo y ya dijeron, no tenemos armas, no tenemos nada, solamente queremos evangelizar. ¿Y qué hicieron? Los mataron, ¿verdad? No existía ningún tipo de derecho internacional, nada. Esa era la ley en el Japón. Si entraba alguien, olvídate de tu vida, de todos tus derechos. Japón va a estar encerrado para sí mismo. Japón estuvo encerrado, como te digo, para sí mismo por mucho tiempo mientras las potencias intentaban entrar a Japón. Más que para colonizarlo, más que para combatirlo en una colonia, porque Japón no es un país que sobresalga en sus recursos naturales, Japón no tiene minas, no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene oro, plata, solamente tiene a mucha gente. Entonces, el mercado asiático siempre fue visto por las potencias europeas como un posible mercado para el comercio, no para las relaciones, ¿no? Entonces, siempre las potencias europeas, como los franceses, los holandeses, los ingleses intentaron ingresar a Japón, inclusive hasta los rusos. Pero todos ellos, todos sus intentos fueron un fracaso. Los japoneses se resistían a tener contacto con cualquier potencia extranjera. Es como si yo te dijera que para el siglo XIX, hablamos de los años 1800, ¿ah? En ese momento, en Europa existían los imperios coloniales, ¿no? Estaba el imperio inglés, el imperio francés. Como te conté en la clase anterior, África se estaba empezando a descubrir. Imagínate que en ese momento, ¿cómo será, cómo se habrá mantenido la cultura japonesa que por muchos siglos prácticamente el desarrollo fue aislado? Es como si yo te dijera que en pleno siglo XIX, en ese momento que yo te estoy contando, si el Perú hubiese tomado una actitud similar a la de Japón, eh, es como si en el Perú en ese momento seguirían existiendo pues incas y nos gobierne un inca y tenga su ejército con las collas y con los suyos, ¿no? Y no haya habido ningún cambio hasta el siglo XIX, ¿no? Imagínate que en el siglo XIX exista pues Huayna Quinto y ese el Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio del Tahuantinsuyo. Ese era Japón en el siglo XIX, era un estado detenido en el tiempo. Pero nos ponemos en contexto real. ¿Qué pasaba en el mundo? Este, Inglaterra tenía un gran poder en el mundo, tenía un gran imperio colonial, ¿cierto? En el Perú, en los países sudamericanos empezábamos a tener relaciones comerciales con Inglaterra, ¿verdad? Acá en el Perú estaba pues el gobierno de Ramón Castilla a mediados del siglo XIX, ¿cierto? Y empezamos a fabricar ferrocarriles, llegó la era del guano, ¿cierto? Ciertamente en ese momento el Perú era un país más rico que Japón. Perú pudo haber hecho una revolución industrial si es que quería, porque tenía los ingresos del guano para invertir en educación y tecnología, pero no hubo ningún plan para llevar eso a cabo. En Japón sí. ¿Por qué? Volvemos al caso. Entonces muchos habían intentado ingresar a Japón, pero Japón se mantenía hermético. Hasta que en el año 1853 llega un famoso Comodoro, que era una especie de comunicador, un marinero militar entre lo militar y lo comercial. Era un emisario de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, el famoso Comodoro Perry, ¿no? Parecido al personaje de dibujos, ¿no? Perry, el ornitorrinco. Este era Matthew Perry, ¿de acuerdo? Y él hizo entrar a las costas de la bahía de Edo, lo que es Japón,
a 4 buques estadounidenses ultramodernos. Tenían un motor a vapor increíble, una velocidad, eran así este barco, el que se hunde, ¿cómo se llama? Ahí se me va. El Titanic, así, pero con cañones y ultramodernos. 4 de esos buques gigantes en pleno Japón. Era para los japoneses, ver eso era algo increíble, era como ver pues, un robot gigante, ¿no? Eh, y los japoneses se impresionaron mucho. Los emisarios del emperador llegaron a las costas de Edo y se comunicaron con el Comodoro Perry, que estaba ahí al mando de los buques. Y el Comodoro dijo, yo vengo de parte, ¿no? En inglés, ¿no? Para que lo traduzca. Yo vengo de parte del gobierno de Estados Unidos y solamente le quiero enviar una carta al emperador del Japón, muy respetuosamente. Y los japoneses dijeron, acá ningún europeo ha entrado, tú no vas a ser el primero, así que chao, ningún occidental ha entrado. Así que, chao, no queremos comunicarnos con ningún tipo de influencia occidental. Ya sabes lo que pasó acá y todo eso. Y Perry y el Comodoro Perry dijo, ah, ya, no me quieren dejar que le envíe un mensaje. Perfecto. Se regresó a los barcos y ¿qué hicieron? Bombardearon la bahía de Edo. Un bombardeo pero terrible. Hicieron trizas a todas las construcciones japonesas porque tenían unos cañones increíbles, una letalidad y una dirección muy avanzada para la época, ¿cierto? Porque esos buques ya eran pues producto de la segunda revolución industrial, cosa que no había ocurrido en Japón aún. Y los japoneses, ¿qué tenían para responder? Tenían algunos cañones que les habían dejado los portugueses cuando estuvieron ahí. Esos cañones así, con balas, eh, esas balas es- esféricas, así como esta de acá, ¿verdad? Esos cañones que tú ves que usaron los españoles para conquistar el Tahuantinsuyo, así, ¿verdad? Solamente tenía alguno de esos. Y eso pues no le hace ningún daño a los acorazados estadounidenses, ¿no? Que eran de acero y que tiraban unos cañones increíbles. Y los japoneses, o sea, absolutamente se vieron humillados por Estados Unidos. Y es ahí donde Japón se da cuenta de que no pueden hacerle frente a ninguna potencia extranjera. Aceptaron el pedido del Comodoro Perry y habló con el mismo emperador. Y el emperador le dijo, está bien, te damos la chance de que te comuniques con nosotros. ¿Qué es lo que quieres? Y Estados Unidos, en nombre de Estados Unidos, el Comodoro Perry les dijo de que solamente queremos que tengas un tratado con nosotros para comercializar con nosotros. O sea, que nuestros productos lleguen a puertos del, del Japón. Pero, pero eso marcó un antes y un después para Japón. Cuando llega el emperador Matsuhito o Matsushito, cuando llega el emperador en el año 1867, asume el poder y hace una revolución. Él quiere hacer un gran cambio en Japón y empieza la era Meiji, que también se conoce como la era de respeto a las reglas. Porque este emperador dice, hasta acá, Japón se tiene que transformar. No podemos seguir con los shogunes que están ahí como dueños de las tierras y seguimos todos en un gran atraso. Cualquier potencia viene mañana y como estos estadounidenses con 4 barcos han puesto de rodillas al emperador y a todo Japón. Imagínate si vienen las flotas de Inglaterra, que son más poderosas aún, ¿no? Porque en ese momento Estados Unidos no era la máxima potencia mundial, ¿eh? La máxima potencia mundial era Inglaterra. Inglaterra, imagínate qué cosa hubiera traído, hubiera tenido un monstruo. Entonces Japón decía, no, hay que cambiar ahora. Es ahí donde el emperador Matsuhito hace la famosa restauración Meiji, hace un gran cambio. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en todos los ámbitos del país. Primero, le quita el poder a los shogunes. Le dice, está bien, tú no vas a tener peones, tú vas a tener a ciudadanos. Vamos a dar leyes nuevas para que estos ciudadanos tengan el poder de recibir un sueldo y de poder votar. Y el shogun se va a ver relegado a las indicaciones que les dé pues el emperador. Para esto hizo una reforma agraria y también hizo una reforma en lo político.
creó el parlamento. Se convirtió Japón en una monarquía constitucional o monarquía parlamentaria, como por ejemplo lo que pasa en Inglaterra, ¿no? Que existe la reina o el rey, pero está supervisada por lo que diga el parlamento, que es el Congreso. Entonces, el que gobierna el país es la democracia, el parlamento. La gente elige a los parlamentarios para que elijan por ellos. Entonces, el pueblo es el que gobierna en Inglaterra, no la reina. La reina está con un cargo de, por ejemplo, diplomático o de, vamos a decirlo así, claro, es más diplomático. El que toma acción en el país realmente es el Congreso. Y Japón absorbió esa idea y la llevó a Japón. Entonces el parlamento iba a ser el que dé las nuevas normas y el emperador se iba a regir por lo que diga el parlamento. Luego hizo una gran reforma educativa y eso es lo que yo más le quiero dar le quiero dar un énfasis especial porque como te decía yo antes, ningún país en el mundo se ha transformado o ha mejorado sus condiciones de vida sin la educación. Todos los países que han invertido en su educación han crecido. ¿Qué países han invertido en su educación? Japón, Estados Unidos, Corea, Singapur, Inglaterra, Alemania, Suecia, Finlandia. Uy, tú dirás, ¿no? Esos países, qué pobres son, ¿no? Esos países son los países más ricos del mundo, más que están a la cabeza de la economía mundial, ¿verdad? Y su sociedad son una de las sociedades más cultas del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Es casualidad? ¿Es porque ellos son europeos y nosotros no? Y nosotros no? Eso se creía en el siglo XIX. En el siglo XIX se creía que solamente los europeos podían llegar a ser una sociedad civilizada, avanzada. Y al final nos damos cuenta de que no. Porque si tú te pones a pensar y analizar las cosas, los japoneses no son europeos, los japoneses son indígenas de la isla del Japón o de Zipango, como se conoce, o como se conocía. Son indígenas asiáticos y se convirtieron en una gran potencia. Singapur igual, Singapur es una fusión de hindús con chinos, son indígenas, ¿no? Recordemos que, hacemos un paréntesis, la palabra indígena es un término que hace alusión a la población autóctona del lugar. Hay indígenas africanos, indígenas australianos, indígenas andinos, indígenas nórdicos. La población que es oriunda de un lugar es indígena. Los japoneses son unos indígenas porque son oriundos de esa isla, ¿de acuerdo? Esa población llegó a ser una potencia mundial y sin ser una nación o un pueblo pues europeo, lo que se pensaba en esa época. Entonces, olvídate de las ideas racistas que pueden haber o que tú puedas de repente haber escuchado, que solamente los países europeos, ellos sí pueden ser civilizados y acá no. Falso. Te pregunto yo, ¿los japoneses son blancos, son descendientes de los europeos? No, para nada. Y son potencia. Te pregunto yo, ¿los argentinos son una potencia mundial? No, y también ellos son europeos, son descendientes de los europeos por la gran migración que hubo. Entonces, eso no es un indicador de que un país pueda progresar, ni ser tecnológico, ni ultra civilizado, ni líder en lo que es la educación. Cualquier país del mundo lo puede lograr. Después se creyó que solamente los países que tienen un clima templado lo podían hacer, imagínate. Ellos pensaban que ningún país que esté en el trópico, o sea, ningún país tropical puede ser un país avanzado. Pero también es falso, porque Singapur está al mismo nivel que está Iquitos. Es un país, es una isla selvática que hace como 40 grados de calor y son una potencia tecnológica y sobre todo educativa. Y son una potencia. Entonces no hay reglas, chicos. No hay tampoco una fórmula mágica. Solamente es invertir en educación. Japón lo hizo con su emperador Matsuhito. ¿Qué hizo? Invirtió los recursos de las ganancias del agro, de la tierra, lo invirtió en educación, ¿no? Creó nuevas escuelas con mejores profesores y a sus mejores estudiantes les daba becas para que estudien en Estados Unidos y en Europa, para que cuando se graduaran
volvieran al país y enseñaran sus conocimientos a las siguientes generaciones de estudiantes. Este siglo continuó y muy rápidamente Japón estaba lleno de profesionales, de técnicos, de, de ingenieros, de médicos. Actualmente se dice de que la mayor exportación de Japón es su gente. Japón exporta ingenieros, exporta médicos, exporta científicos, informáticos bastantes, ¿no? En el mundo. Tú vas a cualquier parte del mundo, siempre va a haber un japonés que sea un ingeniero o sea un esto. Y, por ejemplo, acá en Sudamérica, ¿qué exportamos? Plátanos, café, cobre. Eso, chicos, les recuerdo, las materias primas nunca te van a hacer rico. Es así siempre, porque la materia prima sola, por su solo hecho de ser materia prima, no tiene un valor. Por ejemplo, acá en el Perú, ¿no? Vendemos, perdón, el cobre o el hierro y lo vendemos. Y de eso vivimos acá los peruanos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese cobre, ese hierro va a una planta de China, o una planta de Corea, o una planta de Japón. ¿Y qué hacen con eso? Van a las fábricas, lo transforman en productos, en maquinaria, en autos, en computadoras. Lo fabrican y lo venden de nuevo al mercado. ¿Y quiénes lo compran? Acá también en Sudamérica los peruanos lo compramos. Te pregunto yo, ¿quién gana más dinero? ¿El que te vende el cobre para hacer los cables, el que te vende el acero, que te vende el hierro o el que te vende el auto? Ahí está, pues es algo simple. Los países sudamericanos nos hemos acostumbrado a vender puras materias primas. ¿No me creéis nada? Revisa los datos. Revisa, si quieres, ahora, cuál es la mayor exportación de los países en Sudamérica. ¿Qué exporta Venezuela? Petróleo. ¿Qué exporta Colombia? Café. ¿Qué exporta Ecuador? Plátanos. ¿Qué exporta Perú? Oro, cobre, plata, los famosos metales de la minería. ¿Qué exporta Chile? También cobre. Argentina, carne, comida, alimentos. ¿Qué exporta eh, Paraguay? También carne. Uruguay también. Brasil también, café. ¿No me crees? Revisa, ahí está en los datos, en internet. ¿Qué exportará Japón? Computadora, ingenieros, profesionales, profesores. Corea también. Ahora, lo que se tiene que buscar acá en Sudamérica es revalorizar los productos de sus localidades y darle un valor agregado, para darle un valor extra. Un ejemplo así simple, en una buena iniciativa que hay en el Perú, por ejemplo, es vender al mundo lo que es la gastronomía peruana. Por ejemplo, esa gastronomía peruana es un valor agregado, es un producto único. Entonces, si lo vendemos al mundo, el valor va a ser mucho más grande. Entonces, esa es una buena idea, es un buen camino. Si de igual manera se vendiera la gastronomía peruana, así como se venden los textiles, la comida, bueno, la comida ya, los productos, el turismo, esos productos con valor agregado son los que hacen ricos a un país. Entonces, el camino está por ahí, por darle valor agregado a las cosas. Ahora, si con nuestros recursos los transformáramos aquí y solamente vendiéramos al mercado sudamericano, sería bastante. Así que ahí está, nada es imposible. Luego, Japón, ¿qué decidió hacer en este momento? Eh, Eso, ¿no? Transformó el país. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando empezaron a crecer fábricas, industrias en Japón, y las ciudades empezaron también a crecer. Y eso lo vieron con muy malos ojos quienes, los shogunes, que eran los dueños de la tierra. Algunos de ellos no decidieron enfrentarse contra los empresarios y se dieron cuenta que lo mejor era también invertir en eso. Algunas familias ricas en Japón decidieron pues invertir en motores, en fábricas. Una de las familias más ricas de esa época que invirtió en eso es la familia Mitsubishi, que invirtió en la maquinaria, en motores, y ahora es una marca de autos, ¿no? Como Toyota, como Mitsubishi, que son marcas japonesas, que venden eso al mundo. Y Japón en 50 años se transformó en una gran potencia industrial. Eh,
Inglaterra, para transformarse en potencia industrial, se demoró 150 años. Japón se demoró 50 años. ¿Por qué? Porque la receta ya estaba hecha. Singapur en el año 80 al 2000, en el año, ponte en el año 2000 que empieza realmente su gran transformación, se demoró 15 años. Del año 2000 al 2015, Singapur ya era el país más rico del mundo, por PBI, ¿no? Por PBI per cápita, ¿no? Es distinto al PBI. El PBI es cuánto dinero tiene el país al año, cuánto recibe en bruto, ¿no? En cantidad. Y el PBI per cápita es cuánto corresponde a cada ciudadano, ¿no? Por persona, ¿cuánta plata hay? Un país puede tener mucho PBI, pero tiene mucha población, entonces en su población no llega mucho. En cambio, un país con poco PBI puede ser rico si tiene poca población, ¿no? Imagínate si Uruguay tuviera el PBI del Perú. Sería un país mucho más rico, porque solamente son 3 millones. En cambio, en el Perú somos 30 millones. Igual en Estados Unidos y todo eso. Bueno, ya. Y en el año 2015, Singapur se transformó en el país más rico per cápita, cuando hace 15 años había sido un país devastado, devastado por la pobreza. Japón lo hizo en 50 años. Te das cuenta que cada vez más se hace en menos tiempo un gran cambio, porque ya está todo escrito, ya está todo hecho, solamente tienes que hacerlo. Entonces, en el Perú se puede hacer un gran cambio, sí, en unos pocos años, pero planificando, ¿sí? Planificando y estudiándolo bien. Ahora, cuando termina el periodo del emperador Matsuhito en el año 1912, comienza otra etapa. En realidad antes, a los comienzos fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, Japón empieza su fase imperial, ¿sí? Esto hace que Japón, como se da cuenta que es el único país asiático con una revolución industrial y con una potencia industrial muy grande, se convierte prácticamente en un imperio. Conquista el norte de China, la provincia de Manchuria y también coloniza Corea. Corea se convierte en una colonia de Japón. Y ahí se da la famosa guerra chino-japonesa del año 1894. Y Manchuria se convierte en una colonia de Japón. Y Japón realmente comete algunos errores graves. Realmente comete unos delitos en Manchuria. Es por eso que actualmente los japoneses no son muy bien vistos en Asia por su pasado imperial, ¿no? Como te digo, todo no es color de rosa, me parece que los japoneses son recontra admirables y que son muy queridos, pero en realidad, si tuvimos, como toda la historia, ¿no? En la historia no hay nada rosado ni nada negro, ¿no? Todo es una cuestión de matices. Llegó la guerra con China y luego llegó una guerra mucho más importante, la guerra chino-rusa, no, la guerra entre Japón y Rusia. Eh, China recuperó eh, la isla de Hokkaido, que está al norte de la isla de Japón. Y los rusos se sintieron pues muy ganadores porque decían, un país tan pequeño como Japón, ¿cómo nos va a ganar a la madre Rusia, ¿no? A Rusia que es inmensa, un país tan grande, un país europeo. En esa época había mucho racismo, acuérdate. ¿Cómo le va a ganar un país europeo, un país blanco? ¿Cómo le va a ganar los japoneses? ¿Y qué pasó? Los japoneses les ganaron y les bombardearon y les hicieron trizas a los rusos. Porque en esa época Japón estaba mucho mejor preparado que los rusos. Japón, su táctica consistió en aprovechar ser más pequeños que Rusia. Primero bombardearon los puertos del Pacífico, que está cerca a ellos. Y como los rusos tienen comunicación por tren hasta Moscú, y como es un país tan extenso, los chinos, los, los, los japoneses aprovecharon para mm, hacer que Rusia esté fuera para que no se comunique. ¿Cómo así? Rompieron varias líneas de sus propios ferrocarriles, ¿no? Entonces esto hizo que la comunicación entre el oeste y el este de Rusia se cortara
y se terminaran las provisiones que llegaban por el ferrocarril, todo eso. Y Japón ganó a Rusia en esa guerra, el año 1905. Y pasó algo increíble. Nunca en la historia se había dado de que un país no europeo le haya vencido a una potencia. Toda la vida los europeos habían pensado que ellos son lo máximo, que ellos son los dueños del mundo. Pero Japón le ganó una guerra a Rusia. Y ahí se empezó a ganar mucho respeto por Japón. Luego llegaron años mejores para Japón, porque llegó la Primera Guerra Mundial. Los europeos estaban en guerra y Japón aprovechó para vender armamento, para vender buques y todo eso, porque Japón era una mini fábrica, se producía mucha maquinaria que luego era para, que luego servía para venderse. Y luego ya la economía japonesa creció mucho más y luego llegó la Segunda Guerra Mundial, pero ya esa es otra historia. Lo importante que tienes que saber acá es la lección que yo te doy, ¿no? De que todo país es importante que invierta en educación. Y no solamente los países, sino también las personas. Una persona cuando invierte en educación, prácticamente tú nunca pierdes. Es una apuesta que siempre vas a ganar. Si tú decides apostar por tu educación, es el mejor negocio del mundo. Nunca vas a perder. Más bien vas a ganar experiencia, conocimiento y vas a ganar una gran ventaja sobre el resto. Japón invirtió en su educación, creció. Singapur, Corea, Japón, China invirtieron en su educación y crecieron. Europa hace mucho tiempo. Estados Unidos también lo hizo. Cuba también lo hizo, pero Cuba está en mucho debate porque como es un gobierno socialista, tiene recortadas algunas libertades, pero por lo general también hicieron su revolución. No industrial, pero invirtieron en su educación y tienen un nivel de vida en lo educativo ciertamente alto, pero también está en debate. A lo que voy es que en América Latina no hay ningún país que haya decidido invertir seriamente en su educación. Y por eso, pues, Sudamérica ni Latinoamérica ha crecido como se esperaba, ¿no? Pero como te digo, nunca es tarde. Sudamérica es un continente que tiene mucho potencial para muchas cosas, pero todo está ahí, todo está en tus manos, ¿no? Para invertir por tu educación. Y eso es lo único que yo te puedo enseñar. Si inviertes en tu educación, ya ganaste. Pase lo que pase, ya ganaste. Algo, pero ganaste. Y si alguien por ahí te dice de que, no, mira, pero yo conozco a un primo, un tío que no ha estudiado y gana mucha plata. Sí, pero si hubiera estudiado, ganaría mucha más plata, ¿no? Y tú cuando dices, o cuando escuchas, por ejemplo, a otras personas que dicen, uy, pero mira, él no estudió y cómo le ha ido bien, tiene su carro, su casa. Y yo tampoco quiero estudiar. Hay muchos jóvenes que también se van y no estudian y dejan el colegio. Y si tú dices, yo voy a dejar el colegio porque yo escucho historias de otros que no han estudiado y ahora tienen plata, yo, ¿para qué voy a estudiar? Y yo te digo de que tú mismo te estás poniendo tus propios límites, porque si estudiando es muy difícil triunfar, imagínate si no estudiaras. Tú solo te estás poniendo más límites. Entonces, no te limites, ¿no? Estudia lo máximo que puedas, porque eso solamente te va a llevar a un buen camino, un buen resultado final. Hasta ahora yo estoy buscando a alguien, no he conocido a nadie mayor de los 20 años que me diga que se arrepiente de haber estudiado. Más bien solamente encuentro a gente que me dice que se arrepiente de no haber estudiado. Yo tengo gente muy cercana que no puede estudiar una carrera, ni siquiera acabar el colegio. Y toda la vida me dicen siempre lo mismo. ¿Cuánto me arrepiento de no haber estudiado? De por lo menos haber acabado el colegio. Y es algo que creo que todo el mundo sabe, pero se sigue cayendo en el mismo error. Aquí está el hecho. Para eso está la historia. Cómo la educación puede transformar vidas. Yo te puedo decir por experiencia personal que la educación ha transformado toda mi vida, ¿no? Y eso, si pasó conmigo, puede pasar contigo, que tú de repente eres mucho más inteligente, mucho más talentoso que yo. Y eso puede pasar con mucha gente que decide estudiar. No sé si yo te comenté antes, pero
Mi contexto en el que yo vivía, en mi colegio, era un colegio que no tenía muchos recursos, era un colegio donde la gente no iba a estudiar, iba a reírse, a divertirse, y sí iban también, porque la mayoría, algunos estaban en pandillas, otros simplemente no estudiaban, se iban a la discoteca, sus padres no se les conocían, unas chicas lamentablemente antes de acabar el colegio ya estaban embarazadas. Eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero el problema es que ellas no han tenido la conciencia para decidir si es que realmente ellas quieren ser madres, ¿no? Hay este problema. Y muchos chicos eran, pues, traían cigarros, hasta droga, yo vi en mi propio colegio. Entonces, como esa era mi realidad, yo pensé, bueno, esto debe ser así, entonces yo también ser, eh, debo acoplarme a ellos también, ¿no? Pero siempre me sentí un poco incómodo porque yo dije, ya, tengo que aceptar que este es mi camino y listo. Pero felizmente, eh, me enteré de que habían academias y lugares donde se estudiaba para postular a una universidad. Y en resumen, cuando llegué a la universidad, mi vida cambió por completo. Por completo. Aprendí muchas cosas nuevas, descubrí a mucha gente muy valiosa que hasta el día de hoy son muy buenos amigos míos y me hicieron descubrir muchas cosas nuevas. Y me hicieron descubrir que el mundo es mucho más grande que tu colegio o que tu barrio. Y que lo que ves tú todos los días lo puedes transformar, ¿no? No es tu destino, ¿no? Tú eliges tu propio destino, es cierto, pero si estudias. Si yo no hubiera estudiado, no estaría aquí y no estaría diciéndote y aconsejándote de que estudies algo. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. Y mi camino no se ha terminado aquí. Yo quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo para hacer en un futuro proyectos más complejos o más distintos, ¿no? ¿Quién sabe? Pero es así, la vida te la cambia el estudio, cambia vidas, cambia la sociedad y cambia los países, como Japón, que felizmente agradecele al emperador Matsuhito que tuvo esa idea y en vez de reconocer a Japón como un país con buen arroz y con samuráis, lo conocemos por los animes y por su tecnología y por su gran aporte al mundo. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente clase.